Las leyes de la naturaleza humana es un libro concebido para sumergirte en todos los aspectos de la conducta humana y sus raíces. Su autor, Robert Greene, advierte que puede alterar radicalmente el modo en que percibes a las personas y, por supuesto, también modificará radicalmente cómo te ves a ti mismo. En cada capítulo de este libro observamos la aplicación de estas leyes en diferentes individuos. En nuestro caso, interpretaremos estas leyes con Johan, personaje de Monster, alguien extremadamente inteligente cuyo carisma y habilidades sociales lo convierten en un individuo muy peligroso. Este proyecto es la representación de cientos de horas invertidas entre investigación, grabación y edición. Si apoyas este tipo de contenido, te agradecería que te suscribas al canal. Mi objetivo no es solo que comprendas mejor a Johan, sino también que puedas protegerte de personas como él. Y ahora sí, ¿por qué Johan es tan peligroso? Apliquemos las 18 leyes de la naturaleza humana de Robert Greene. Ley de la irracionalidad. Te gusta imaginar que tienes el control de tu destino, pero ignoras que tus emociones te dominan en alto grado. Hacen que busques evidencias confirmatorias de lo que quieres creer, y es la fuente de las malas decisiones y patrones negativos que te atormentan. El Dr. Tenma se adentró en la irracionalidad. A todos nos ha pasado. Por la naturaleza de su profesión, él debe ser metódico y racional, pero tras ser utilizado por Heinemann y abandonado por Eva, le confiesa a Johan sus sentimientos. Las personas como ellos, mejor estarían muertas. Algo que nunca habría dicho de ser racional. Tenma cayó en el sesgo de superioridad. Yo soy diferente, soy más racional que los demás y más ético también. Puede que Johan quisiera ver cumplida la afirmación de Tenma, pero Tenma no quiere que Johan lo convierta en real y ahora debe capturar a la fuente que mantiene viva esa irracionalidad. Ley del narcisismo. Todos poseemos por naturaleza la herramienta más notable para relacionarnos con los demás y obtener poder social, la empatía. Este instrumento, sin embargo, es mitigado por nuestro ensimismamiento habitual. A todos nos agradan las personas que comparten nuestras ideas porque son un reflejo de nuestro buen gusto, pero el narcisismo profundo es diferente. Este se sumerge en ti, te desconecta de la realidad y te impide desarrollar tus relaciones con otros. Esto ocurrió con los niños del orfanato Kinderheim 511. Con la intención de convertirlos en líderes y soldados perfectos, perdieron la capacidad de sentir por los demás. Grimmer lo sabe muy bien. Por eso viaja hasta Praga, para dar con Petrov y así frenar los nuevos experimentos en niños. Petrov quiso educar a niños con amor para que no pudieran ser arrollados por el odio o por la nada, pero Johan se adelantó, acabando con esa empatía, la herramienta que se necesita para combatir a los narcisistas tóxicos. Petrov estaba educando con amor a esos niños a fin de cultivar una empatía que les evitase problemas en sus relaciones interpersonales de cara al futuro. Robert Greene nos dice que cuando cultivas la empatía y la utilizas de forma apropiada, puedes entrar en la mente de otros, pero es algo que requiere tiempo. Una vez que florezca esa sensibilidad, entonces la puedes utilizar a tu favor. Así lo hizo Johan con Carl. Cuando estaban en la azotea y Carl le contó que su padre es Suval, también dijo que el calor de una familia es algo que siempre había querido. Entonces, esto fue lo que hizo Johan. Lloró delante de él. ¿Por qué la escena que acabó como algo bonito nos transmitió peligro segundos antes? La verdadera amenaza es la empatía que mostró Johan, y las consecuencias las veremos a lo largo de las futuras leyes. Ley del juego de roles. La gente se pone la máscara que la haga verse mejor, dice las cosas correctas, sonríe y se muestra interesada en nuestras ideas. Por fortuna, esas máscaras tienen grietas. Cuando somos niños, aprendemos a ocultar lo que pensamos o sentimos para protegernos en momentos vulnerables. A medida que crecemos, desempeñamos diferentes papeles en función del contexto social. Johan lo sabe muy bien, pero el factor que determina la peligrosidad de Johan es que a primera vista no puedes encontrar ninguna grieta. El detective Suk le cuenta sus sospechas sobre el Ministerio del Interior y la policía, revelando información adicional, y le confiesa que siente que puede hablar de todo y puede confiar en ella. Pero lo más increíble de todo es que se ganó su confianza con su lenguaje corporal, sin decir casi ninguna palabra. De hecho, el propio detective le dice que todavía no sabe ni su nombre, y así, Johan pudo avanzar con su plan. Ley del comportamiento compulsivo.
La gente forma su carácter en sus primeros años sobre la base de sus hábitos diarios. Es lo que la impulsa a repetir en su vida ciertas acciones y caer en patrones negativos. A la hora de enfrentar nuestros problemas, nuestro carácter sale a relucir. La etimología de esta palabra, proveniente del griego antiguo, alude a un instrumento para grabar o estampar. Entonces, el carácter es algo tan ligado a nosotros que nos empuja a actuar de cierta forma. Como dijo Heráclito, carácter es destino. El investigador Richard tiene problemas con la bebida desde que acabó con una persona mientras estaba borracho. Él lucha por aceptar su pasado, pero Johan entendió que la fuerza relativa de su carácter no le permitía manejar siempre la adversidad. Richard, no es verdad que cuando mató a ese muchacho estaba totalmente sobrio. Empujando a Richard hacia el comportamiento compulsivo, Johan acabó con él ofreciéndole un trago, sabiendo que sería el último. Ley de la codicia. La ausencia y la presencia tienen efectos primarios en nosotros. Demasiada presencia sofoca. Cierto grado de ausencia despierta nuestro interés. Estamos marcados por el continuo deseo de poseer lo que no tenemos. Según Robert Greene, cuanto más inalcanzable parezca, mayor será nuestro deseo de poseerlo. Esto ocurrió con Hartman, un psicólogo que trabajó en el Kinderheim 511. Desde el principio estuvo intrigado por la inteligencia que demostró Johan y su forma de manipular a los demás. Con la intención de replicar al monstruo, Hartman abusó física y psicológicamente de Dieter para que se pareciera más a él, pero Johan solo hay uno. Esta obsesión le consume lentamente, y Tenma llegó a tiempo para comprobarlo. Esta ley muestra las consecuencias de Johan, y aunque directamente no veamos su aplicación en él, espero que tu codicia tampoco te haga desear lo demás. Ley de la cortedad de miras. Está en la parte animal de tu naturaleza que te impresione lo que ves y oyes en el presente. Por eso reaccionas de forma exagerada a tus circunstancias. Te relajas o alarmas en exceso cuando los acontecimientos siguen una dirección u otra. Normalmente esto ocurre por una carencia de perspectiva. Con el tiempo, obtenemos la información que nos hace percibir mejor la verdad. Con historias como Monster, experimentamos que lo invisible para nosotros en el momento se vuelve visible en retrospectiva. Pero seguir los pasos de alguien como Johan se convierte en una tarea muy difícil. Ya sea para Tenma, Nina o el Inspector Lunch. Todos adoptan un papel reactivo frente a las acciones de Johan, pero nunca pueden llegar a anticiparse. Y como dijo Isaac Newton, puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de las personas. Ley de la actitud defensiva. Ceder pone en duda nuestra necesidad de sentirnos autónomos. A esto se debe que para lograr que la gente abandone sus posiciones defensivas, siempre tengas que hacer que parezca que actúa por voluntad propia. Cuando Subal pregunta a Cal si podía ir a ver el lago, este no supo cómo decirle que ya no existía. Pero Johan hizo lo siguiente. Una de las estrategias que Robert Greene sugiere para crear efectos emocionales que reduzcan la resistencia de los demás consiste en contagiar a la gente del estado de ánimo apropiado para influir en ellos. Por ejemplo, si estás relajado y prevés una experiencia agradable, lo dejarás sentir. Y esto tendrá un efecto espejo en la otra persona. Por eso Johan dijo, mirad cuántas manzanas hay en el suelo. Después, se adelantó a Subal y dijo, es un paisaje inigualable. Las hojas se tiñen de rojo, como si estuvieran en llamas, y se reflejan en el lago como en un espejo. Es realmente increíble. Acto seguido, dijo, nunca en mi vida imaginé que pudiera haber algo tan hermoso. Con esta sugestión que atacaba más de uno de los sentidos de Subal, este se desprendió de sus barreras defensivas para contemplar ese hermoso paisaje. Ley del autosabotaje. Cada uno de nosotros tiene una forma particular de ver el mundo, de interpretar los acontecimientos y las acciones de quienes lo rodean. A los humanos nos gusta imaginar que tenemos un conocimiento objetivo del mundo, pero esto es una ilusión. Las personas como Johan poseen actitudes que conducen a dinámicas de autosabotaje. En el caso de Johan se trata de una actitud restrictiva. Verás, Johan la desarrolló en su temprana infancia cuando su madre tuvo que elegir entre él y su hermana. Algunos niños disponen de escaso apoyo para afrontar un mundo aterrador, y es por eso que desarrollan varias estrategias psicológicas con las cuales limitan lo que deben experimentar y ver, creando así defensas elaboradas para protegerse contra otros puntos de vista. Pero lo peligroso para los demás es que Johan consigue hacer que otros sientan la misma emoción que domina su actitud de sabotaje. El claro ejemplo es su hermana Nina, haciéndola creer que no fue ella quien estuvo en la mansión de las rosas rojas. Ley de la represión. Las personas no suelen ser lo que parecen. Escondido detrás de su aspecto amable y cortés, hay inevitablemente un lado sombra oscuro que se oculta de la vista pública. En la ley número 2 os comenté que la empatía que mostró Johan era una verdadera amenaza. Esto es lo que condujo a Johan a ser nombrado el secretario de Subal. Una vez en la biblioteca, encontró una copia de El monstruo sin nombre, lo que le hizo gritar de dolor.
revelando su otra cara. Durante el resto de la serie no lo veremos así, y Subal confía en el lado bueno que mostró Johan, y lo que ocurrió aquel día en la biblioteca, entre llamas y gritos, mostró el lado oscuro que Johan estaba ocultando. Ley de la envidia. Los seres humanos nos sentimos impulsados por naturaleza a compararnos unos con otros y advertimos cualquier diferencia entre lo que nosotros tenemos y ellos quieren. Esta envidia la encontramos en Carl. Cuando Subal lo felicita por haber mejorado su lectura del latín en tan poco tiempo, se sorprende, ya que Subal es alguien muy estricto. La humilde respuesta de Carl por el cumplido trajo el nombre de Johan a sus labios. Ese chico es un genio. Esto frustró mucho a Carl, ya que Johan se llevó gran parte del mérito. Si soy sincero, te envidio. Carl se siente absolutamente inferior en todos los aspectos frente a Johan, pero Johan supo desviar esa envidia que lo señalaba, animando a Carl a confesarle a Subal que él es su hijo. Y así, Carl pasó de envidiar a Johan a confiarle su prueba de paternidad en tan solo un minuto. Seguramente es mejor que sea yo quien guarde esa prueba. Y cuando por fin Johan consiguió reunirlos, ocurrió esto. A partir de ahora, él va a ser mi secretario particular. Tiene toda mi confianza. Ley de la presunción. Nuestra opinión de nosotros mismos ha sido confirmada por los hechos. Olvidamos el papel que es probable que la suerte o las contribuciones de otros hayan ejercido en ese éxito. La presunción del Dr. Ridgway es notable desde el primer momento. En su centro de psicoterapia, Richard le dice a Ridgway que puede saber el carácter de las personas solo con verles la cara. Y lo extraño es que Ridgway no negó esta afirmación. Esto pensó Richard de sus otras respuestas. Me sorprende que esté usted tan seguro, la verdad. Por cierto, podemos encontrar al Dr. Ridgway en el episodio 5 del anime Master Keaton. Mientras Richard avanza con una investigación que apunta hacia Johan, también está alejando la bebida de su vida. Así me gusta. Estás curado, amigo mío. De acuerdo, Ridgway, pero ya sabemos qué ocurrió después. Señor Richard, soy Johan. Ley de la rigidez de género. En necesidad de presentar una identidad congruente en sociedad, nos identificamos en exceso con el rol masculino o femenino que se espera de nosotros. Robert Greene nos dice que las cualidades masculinas y femeninas que reprimimos hacen que perdamos dimensiones valiosas de nuestro carácter, y eso le provoca rigidez a nuestra forma de pensar y actuar. Hay muchos personajes que siguen la pista de Johan, pero cuando persigues lo desconocido, solo puedes apoyarte en ideas preconcebidas y un par de pequeñas pistas. La verdadera Nina se asustó cuando gente que no había visto nunca la saludaba. Johan aprovechó la rigidez de pensamiento de los demás para adelantarse a todos. Y cuando visitó a la madre de Suk y se ganó rápidamente su simpatía, pudo obtener la cinta que buscaba. De niños teníamos un pensamiento fluido de nosotros mismos, pero en nuestra juventud tuvimos que formar un yo social coherente que nos permitiera encajar en un grupo. Con el fin de presentar un yo más congruente, tuvimos que reprimir aspectos masculinos o femeninos de nosotros. Con el paso de los años, el rol de género que adoptamos es cada vez más fijo, y comenzamos a sentir que hemos perdido algo esencial, que ya somos muy distintos a como éramos en nuestra juventud. La energía creativa se ha agotado. Una crisis de identidad o la crisis de los 40 pueden reflejar esa ausencia de aspectos. Cada vez hacemos las cosas con menos emoción. En personajes como el Inspector Lunch podemos encontrar una falta de empatía hacia su hija o hacia su esposa, hasta tal punto que ni se inmuta cuando su hija le dice que está embarazada y que su mujer está viéndose con otro hombre. También tenemos a Grimmer, cuyo paso por el Kinderheim 511 le ha vuelto un ser incapaz de expresar ciertas emociones, pero Johan es diferente, y su pensamiento fluido le vuelve invisible frente a los que lo persiguen. Ley de la falta de dirección. La falta de rumbo puede llevarnos a callejones sin salida, llevados aquí y allá por nuestros estados de ánimo y las opiniones de los demás. Sentimos una total falta de dirección en el fondo de nuestra mente. Milos es uno de los niños que estaba bajo el cuidado de Petrov. Sabemos que, a diferencia del orfanato Kinderheim 511, Petrov educó a esos niños con amor. Aquí Johan entra en acción. Él sabe que Milos está buscando a su madre, pero no tiene ni idea de cómo hacerlo. Solo sabe que... Ella sí me
viera también me reconocería a mí. Pero Johan le dice que tal vez no fuera alguien querido por su madre, y el por qué vivimos es porque alguien nos deseaba. Con esta premisa, Johan conduce a Milos hacia una carretera rumbo a Alemania. Si Milos encuentra a su madre pero ella no lo reconoce, Milos, ¿qué es lo que harás entonces? se encontrará totalmente perdido. De hecho, una vez en el barrio rojo, termina por perder toda esperanza. Por cierto, también veremos a Grimmer preguntando a Tenma si estaba actuando como se debería, ya que él no sabe cómo expresar ciertas emociones. Nadie me ha enseñado a sentir cosas tan complicadas. Ley de la conformidad. En el contexto grupal, imitamos de modo inconsciente lo que los demás dicen y hacen. Pensamos de otra forma, más preocupada en encajar y en creer lo que ellos creen. Cuando Johan y su hermana son encontrados por oficiales cerca de la frontera checo-alemana, estaban agotados. Ahí unos oficiales les recogieron. Mientras Nina fue a un lugar llamado Orfanato 47, Johan fue al Kinderheim 511, el orfanato especial ubicado al este de Berlín. Nuestra personalidad social tiende a imitar las conductas del grupo, cosa que facilitaba los experimentos, puesto que los niños querrán ajustarse a la conducta del resto, alejándose de la suya propia y cayendo en la conformidad. De Johan se dice que había superado el programa del orfanato, pero cuando ya no deseaba estar más en él, formuló un plan para escapar aprovechando la tensión dentro del mismo. Si Johan se hubiera dejado llevar por el pensamiento grupal, nunca habría logrado huir. Ley de la inconstancia. Aunque los estilos de liderazgo cambian con el tiempo, una constante permanece. Las personas siempre son ambivalentes respecto a quienes están en el poder. Los seres humanos podemos sentir amor y hostilidad al mismo tiempo, y es una realidad que nuestras emociones son casi siempre ambivalentes y rara vez puras y simples. Los momentos de enojo y frustración en nuestra infancia se combinaban con sentimientos de necesidad y amor. Roberto recuerda que, antes de que Johan apareciera, él se sentía triste. Johan simpatizó con él ofreciéndole una taza de cacao, el momento más agradable que él recordaría. Desde entonces, tuvo un propósito en la vida, servir a Johan hasta ver el paisaje final. Podríamos considerar a Roberto como el seguidor más devoto de Johan. Este guardaespaldas, asesino a sueldo y secuaz, no tiene problemas a la hora de cambiar de bando. Hubo un momento en el que Roberto protegía a Blue Sophie, pero rápidamente reveló su verdadera lealtad. Y es que la constancia de Johan en su liderazgo lo protege de personas como él. Ley de la agresividad. Hay personas con la necesidad de influir en los demás y de aumentar su poder sobre las circunstancias. Los obstáculos que impiden lograrlo los impulsan a reafirmarse con manipulaciones que te toman por sorpresa. Esta vez hablaremos de Christoph, conocido como el aprendiz de monstruo. Esta persona es capaz de manipular a otros con la palabra, como ya pudimos ver en la escena con Martin. Hablar con Christoph le dejó tan tocado que cuando pasó por delante de Johan, Yo me crucé con él, evitando mirarle a los ojos. Como un niño asustado me repetía a mí mismo, no debo mirarle. Durante el caos que ocurrió en el Kinderheim 511, Christoph se las ingenió para convencer a los compañeros que se escondían con él de explorar lo que estaba ocurriendo en vez de mantenerse seguros. Vamos, chicos, tenemos que salir. Si nos quedamos aquí dentro nos vamos a volver locos. Apelando a necesidades básicas, Christoph sugirió que el compañero que fue a explorar no volvía porque se estaría zampando una buena cena caliente. Y así salió el segundo compañero. Ya sea por inseguridad, temor o impaciencia, alguna vez tuvimos que hacer algo un tanto agresivo para conservar nuestra posición. Y eso fue lo que hizo Christoph. Cuando ya estaba al límite de sus fuerzas, Me dejé llevar por un sueño poco profundo. escuchó una puerta abrirse. Era Johan. Vamos, ven conmigo, tengo un plan. Ley de la miopía generacional. Naces en una generación que define lo que eres en mayor medida de lo que imaginas. Cuando maduras, esos valores e ideas generacionales tienden a cerrarte a otros puntos de vista. Al igual que ocurrió con el Dr. Tenma, el general Wolf también salvó la vida de Johan. Cuando Johan recuperó la conciencia, el general se apresuró a preguntarle ¿cómo te sientes? A lo que Johan contestó sonriente, algún día lo entenderás. Podemos conectar lo que dijo Johan con esta frase de Hegel, filósofo y teólogo del idealismo alemán: la frivolidad y aburrimiento que sacuden al orden imperante, la vaga premonición de algo desconocido, son los heraldos del cambio que se aproxima. Podemos observar la desconexión del general Wolf con el contexto, ideas y espíritu de una nueva generación que le impide entender a Johan. Por otro lado, Johan se protege de la miopía generacional intentando comprender a los jóvenes. ¿Qué tipo de mundo crearíais entonces?
No lo hemos pensado todavía. Supongo que lo destrozaríamos y ahí acabaría todo. Lo que el general Wolf comprende ahora, tras ver cómo a lo largo de los años todas las personas que lo conocían han acabado por morir a manos de Johan, es lo siguiente. Esto es lo que Johan quería que entendiera. La soledad absoluta. Ley de la negación de la muerte. Casi todos evitamos pensar en la muerte mientras vivimos, cuando ese hecho inevitable debería estar siempre en nuestra mente. Y llegamos al final, no sin antes darte las gracias por llegar hasta aquí. Si la muerte es cruzar el umbral que nos aterra, las experiencias como el apartarnos de nuestros amigos, abandonar tu tierra natal o iniciar una nueva fase de la vida, son indicios de nuestra propia muerte en pequeñas dosis. Todo esto supone cambios que nos harán volver la vista atrás como si algo de nosotros hubiera muerto. El Dr. Tenma pudo experimentar esto cuando se aventuró en la persecución de Johan, alejándose de su trabajo como neurocirujano en el hospital. Tenma representa la esencia de su profesión, salvar vidas, la contraposición de la muerte. En el caso de Johan, la muerte no solo es lo natural, sino también lo que nos hace verdaderamente iguales. Si el Dr. Tenma trata a todas las vidas por igual, entonces no debió decir que las personas como Heinemann deberían estar muertas. Johan pudo ver a través de Tenma esta contradicción, y a lo largo de la serie es como si Johan quisiera demostrarle a Tenma aquello que verdaderamente impera en el mundo. Doctor Tenma, para usted, todos somos iguales. Por eso me devolvió la vida. Pero ya se ha dado cuenta, ¿verdad? Para el universo, una simple gota surgida de un rincón del planeta Tierra no es más que una gota de agua en el océano. La muerte es lo normal. Lo único que es igual para todos es la muerte.